fue cuando me puse a hablar con amistades que están viviendo ahorita en diversos países, que tienen más o menos mi edad. Es que habían tenido temas, pero más de depresión y cuestiones así de crisis. Recuerdo que ahí comencé, no como que con esta paranoia de que ay, voy a cumplir 30 no, pero sí como a ser más consciente de que, coño, ya son 5 años. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenido a este nuevo episodio de ensayo número 2. ¿Qué tal, Nan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la estás llevando con este frío? Oye, qué bien que lo menciones, porque justo pasé por una gripecita porque viste el tema de la temperatura que descendió Ujú. mucho. No sé a ti cómo te fue, no sé si eres friolenta o si te afectó. Sí, soy muy friolenta, pero bueno, por suerte no me he enfermado hasta ahora. He intentado cuidarme para eso, porque cuando me dan las gripes aquí en Argentina, desde siempre, me dan unas gripes horribles. O sea, que no me dio COVID, pero me imagino que es como el COVID, porque es una cosa que estás en la cama, un dolor de cabeza intenso, sobre todo eso es Ujú. lo que más me afecta, así como el dolor de cabeza. Entonces trato de cuidarme y bueno, no me he enfermado ahora. Yo también trato de cuidarme, pero cuando te agarra, te agarra. O sea, es un Sí, tema a sí, veces sí. creo que del cuello, como que tienes que taparte bien porque como que te agarra todo por acá. Y Lo que bueno, sí me da también es dolor de rodilla, ahora. bueno, la anciana. La señora, me duele la La rodilla, abuela. me duele la tobilla. A mí me pasaba lo de los tobillos, pero Ay, yo no la he oído. con lo de la humedad en verano. Ok. Porque la humedad, o sea, ¿cómo describir esta sensación tan extraña para el que nunca la ha sentido? Es Ujú. como que vas caminando y sientes calor en el pecho, pero los brazos como frescos, como un viento raro. No sé, así lo siento yo. Es incomodísimo, es como que estás como pegostoso, pero a la vez los brazos frescos, es raro. Y no es que sea un achaque de la edad ni nada, es un tema de la temperatura y la humedad, pues. Aunque igual hablando de achaques, ¿no? ¿De qué año eres tú? Del 90. Ah, yo también. O sea, ¿será que nosotras ya habremos pasado por eso que llaman la crisis de los 30? Bueno, yo justamente estaba pensando eso porque yo digo, con todos los cambios que hemos venido teniendo como sociedad últimamente, en los últimos años, son cambios demasiado acelerados. Todavía hoy por hoy, por ejemplo, en el caso de la mujer, porque igual el tema de la crisis de los 30 no importa el género, es igual para las mujeres, para los hombres. Por ahí la diferencia con las mujeres es que nosotras tenemos hijos, o sea, el tema de la maternidad y todo eso. Y como que hay una presión más ahí por el tema de la edad, que no sé qué, eso. Creo Ujú. que es lo diferente, ¿no? No se me ocurre otra cosa ahora. Pero el papel de la mujer que por mucho tiempo estaba reducido solamente como a ser ama de casa, madre, eso ha venido cambiando, eso se ha venido cuestionando mucho. No es que ahora no pueda ser madre y pueda casarme, pero ahora no es solamente eso. O sea, yo puedo ser madre, yo puedo estar casada, pero también puedo ser empresaria. Entonces, como eso se ha venido cuestionando tanto en los últimos años, yo me pregunto y te pregunto, una pregunta para las dos, ¿tú crees que todavía hoy por hoy puede haber crisis de los 30? ¿Sabes qué? Yo creo que sí, pero no en la misma medida que en décadas atrás, porque también depende de la sociedad en la que estés. A mí me ocurre que, bueno, nosotros somos de Venezuela, ¿verdad? Es mucho más conservador, hay ciertas estructuras o normativas que van dependiendo de la edad que tienes y todo eso. O sea, nos graduamos del liceo a los 16, 17 y ya de una entramos a la universidad y ya uno, ya a mediados de los 20, de la década de los 20, entre los 20 y los 30, más o menos 25, ya tienes una carrera, ya es todo eso, digamos, como el guión que nosotros tenemos. Y asimismo también con el tema de casarse y tener familia y todo eso. Pero en Argentina, o Ujú. bueno, no voy a decir Argentina, en Buenos Aires, que es lo que yo conozco, no es así. O sea, acá, por ejemplo, las personas, muchos tienen hijos casi a los 40 años y no pasa nada. O sea, nadie dice, hay una mamá vieja o no sé qué. No, nadie dice nada. En Venezuela sí, porque empiezan, hoy no, pero cuidado si el niño te sale especial o no sé qué. Bueno, acá la gente, por lo que yo he visto y conocido en estos casi 6 años que tengo viviendo acá, la gente no se enrolla por eso, o sea, no tienen esa presión. Y lo mismo con el tema de casarse, o sea, acá ninguna tía te dice, mira, ¿y cuándo te casas? Y eso, no. O sea, por lo menos la gente con la que yo me he rodeado,
Ninguno, no existe. O sea que entonces, partiendo de eso, ¿tú crees que no hay crisis de los 30? Lo que pasa es que la crisis de los 30 no es solamente la presión de ese tipo de hitos en la vida, bueno, de casarse y de tener hijos. Creo Ujú. que hay varios ámbitos en los que podríamos sufrir la crisis de los 30 y quizás en este momento ni siquiera lo sabemos. Pero lo has hablado, por ejemplo, ¿has tenido esa conversación con amigos o tú misma te lo has preguntado en tus reflexiones? Lo que pasa es que muchos de mis amigos son mente pollo. No, mentira. Espero que tus amigos No, no no. vean que... Si la ven. Bueno, no, no es eso, sino que digamos que nosotros en nuestra conversación personal y nuestra reflexión, sí hablamos de cosas que nos afectan, niveles muy Ujú. profundos, ¿viste? Emocionalmente y todo el tema de emigrar y esto. Pero es como algo que siento que no llegamos a asociar con la edad, con Ok, estar llegando a los 30 años. ok, Es ok. más con un tema de tantos cambios y tan bruscos Claro, que vivimos. en tan poco tiempo que eso puede pasar. Claro, y algo que a mí sí me impactó un poco fue cuando me puse a hablar con amistades que están viviendo ahorita en diversos países, que tienen más o menos mi edad. Es que habían tenido temas, pero más de depresión y cuestiones así de crisis, pero por ese lado, pues, no Ok. necesariamente asociadas a la edad, sino a cosas que estaban viviendo. Y bueno, quizás sí tiene un poco que ver porque los 30 es más o menos una edad en la que nos replanteamos un poco quiénes somos y de alguna manera nos autoconfirmamos. O sea, estamos más seguros de muchas cosas que quizás a los 20 no las teníamos tan claras. O por ejemplo, a mí me pasa eso. Con algunas cosas, digamos, no es que ya tengo el 100% panorama de quién soy, qué quiero hacer, dónde voy a estar, no lo sé. Pero, por ejemplo, lo que no quiero ya lo tengo claro. Bueno, crees Eh, que lo tienes claro también. lo que no quiero, que también es importante. Eso me lo dijo una vez una psicóloga en una terapia. Me dijo que es importante, no solamente importante saber lo que quieres. Cuando sabes lo que no quieres, eso también cuenta, también está bien, Claro. también te suma. Eh, y a mí, por ejemplo, el tema de tener cierta presión y eso, sabes que creo que quizás lo sentí un poco, pero a los 28 29 sí, no, un poco antes de los 30 yo sentía como que me estaba acercando y habían ciertas cosas que no se me Claro. habían cumplido y me estaba frustrando un poquito. Pero digamos que por un lado me Bueno, me sentía quiero así. detener en eso, disculpa que Sí. interrumpa, me quiero detener ahí porque yo había leído hace mucho tiempo algo con lo que yo me identifiqué, que es que dicen que algunos psicólogos sostienen que la crisis de los 30 no es a los 30 como uno cree que es, Ajá. sino es antes. Casi siempre son 5 años antes, pero mayormente es a los 27, ocurre a los Ah, 27 en adelante. Y yo me acuerdo que cuando yo cumplí 25 años, para mí sí fue determinante. Yo no sé si era la crisis de los 30, o sea, no sé si estaba entrando en la crisis de los 30 o capaz era la crisis de los 25, porque leyendo hace poco vi que también había una crisis de los bueno, 25. no. Ay, quise de los 15 de los 20. Sí, de hecho hay una de los 20 también. Pero bueno, sí me acuerdo que ahí comencé, no como que con esta paranoia de que ay, voy a cumplir 30, no, pero sí como a ser más consciente de que, coño, ya son 5 años. Ya me Ajá. faltan 5 años para los 30, qué estoy haciendo, cómo organizarme mejor, ¿viste? Como que entrar en Ujú. esto. Y sí creo que, o sea, comparto eso desde mi experiencia. A lo mejor habrá personas que dicen, no, bueno, yo sí comencé a tener como la crisis justamente a los 30, un poquito después, pero yo sí creo que eso comienza antes. Por eso quise hacer este comentario de que tú dices que a los Ajá. 28 por ahí. Sí, porque me ocurre así. O sea, yo me vine a Buenos Aires a los 26 y yo estaba súper, súper feliz, súper contenta, libre como nunca. Y Me digamos encanta el... que después cuando un poquito me estabilizo, digamos, mi Ujú. situación de inmigrante y no sé qué, ahí me empiezo a plantear cosas, cosas tenebrosas. O sea, cosas como de, ay, esa carrera que estudié, ¿para qué Cosa estudié? tenebrosa. ¿Para qué estudié eso? ¿Por qué no estudié esto? ¿Por qué esto? Como una mini crisis Ujú. existencial que por un tiempo me puso triste, pues, replantearme todas esas cosas. Encima, yo sí había siempre soñado, no sé cómo explicarlo, con el tema de ser mamá y eso. Es algo que siempre lo tuve presente. Y Ok. yo, digamos que si a los 20 años tú me decías, o bueno, no a los 20 ni siquiera, a los 15, ¿cómo tú imaginas o cómo visualizas tu vida más adelante? Yo decía, bueno, entro a la universidad a los 16, me graduó a los 21, a los 22, 23 ya me mudo aparte. Y toda una estructura. Me mudo aparte, después de ahí,
A los 25 más o menos me caso, después estamos 3 años, 28, 29 ya tengo mi primer hijo. O sea, yo estaba en algún momento de mi vida más chama planificando todo, cualquiera, o sea, es un error hacer eso. ¿Y cuando llegaste a los 28? Y claro, cuando llegué a los 28, bueno, sí, ya estaba en pareja, pero no se veía como algo así de ay, voy a tener hijos pronto, o Claro, sea, sí, no. sí, sí. Em, y digamos que cuando uno se va haciendo como estas, o sea, como estas expectativas, Ujú, que, bueno, digamos que mucha gente me dice, bueno, no es tu culpa que no se te dieran las cosas así, o sea, tu país se fue a pique, la economía, ¿cómo te ibas a ujú. mudar de tu casa y todo eso si el sueldo no te alcanzaba, así esto y tal? Pero bueno, independientemente de eso, no hay que vivir planificando estas expectativas tan a futuro porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, es mejor ir tranquilo y ir haciendo lo mejor que puedes. Esto lo sé ahora con el diario del lunes, como dicen acá. Claro. Ir tratando de hacer lo mejor que puedes con lo que tienes en su momento y está bueno planificar a futuro y eso, pero no, no pensarlo como algo que si no pasa, tu vida se va a derrumbar. No, porque Sí, si sí. vas con ese pensamiento, pierdes. No, yo te preguntaba eso, que si creías que existía la crisis, es porque yo he pensado, o sea, siempre ando pensando cosas y yo digo como que, bueno, no, ya no debe existir la crisis a los 30 porque ya la gente ya le da igual si se casa, si tiene hijos, o Ujú. sea, son tiempos de cambios y de cuestionamiento también. Pero sí creo que existe porque yo sí he tenido estas conversaciones con amigas y con amigos que me dicen, yo sé que estoy pasando por la crisis de los 30. Y yo, pero ¿cómo lo sabes? Entonces me dicen, bueno, porque tengo esto, no sé, o lo estoy hablando con mi psicólogo, lo estoy viendo. Entonces, a pesar de todos estos cambios que se vienen dando como sociedad, todavía pasa. Y pasa por este tema un poco de lo que tú comentabas, de la presión social, de porque ya hay una línea de pensamiento de que tú antes de los 30 ya tienes que tener una carrera universitaria, ya tienes que haberte casado, ya tienes que tener una casa, son muchas cosas. Como que, nada, como que se hay ya un manual ya de lo que tienes que hacer. Y es interesante que todavía se dé este tipo de conversaciones. Claro, también me ha pasado que tengo amigos ya que ya pasan de 35, capaz un poquito más, no sé, que me dicen como que no, bueno, estoy con la crisis de los 30, y ya bueno, ya sé la crisis de los 40, porque eso ya, que también está, porque la crisis de los 40 también está. Ah, esa es más famosa, me parece. Esa fue la primera, creo. Ah, sí, Sí, porque esa me acuerdo que en los 90 se hablaba mucho, la de los crisis de los 40. Ah, 40. ok, yo pensé que siempre era la de los 30. Bueno, nada, entonces como que tienen ese... Pasa mucho, ¿no? O tenemos, me voy a incluir yo también. Como que, bueno, sí, es que siento que esto, que lo otro. Me da mucha risa porque yo decía, bueno, ya hace más la crisis de los 40 porque se está acercando. Pero como Ujú. también comienza antes, es lo que dicen estos psicólogos, que no comienza... La de los 30 no comienza a los 30, comienza antes. Ajá. Y la de los 40 también, va comenzando por ahí como a los 35, 36. A algunos les agarra a los 38, pero siempre es antes, Claro, mayormente. yo creo que es antes, porque uno siente como que va en un temporizador y se te está acabando el tiempo y dice, me quedan 2 años para cumplir 30. No, me quedan 5, es un montón. Me Sí. quedan 4, ay, 3, ay, 2, ay, ya me empieza a doler el cuerpo, ¿qué me pasa? Como que es una cuestión mental. Y en tu caso que tú dices que ya pensabas como tener hijos, casarte y todo eso, era algo que ya porque tú lo deseabas, pero en tu familia había esa conversación de que mira, nada, ya tengo 30, ya me ¿Sabes que viene el no? nieto. O sea, Por ejemplo, ¿no? Puede haber otra cosa. yo soy de una casa venezolana y, bueno, mis papás, mi mamá es más católica, pues, pero Ujú. nunca hubo esa presión. O sea, en ese sentido, yo tengo amigas venezolanas también que sí tienen muchas presiones y yo, perro, loco, pero 2023 todavía siguen con eso. Pero es porque a mí me tocó así, como más light, más tranqui. Y Ah, pero si tienes amigas que le ha pasado también, que las sí, presionan y eso. sí, pero me parece que hay una casualidad que es que son hijas de papás más grandes. O sea, hijas de papás mayores. Mis papás son veintipocos años más mayores que yo. Y la verdad es que no recuerdo que tuvieran esa presión en mí. Sí, con el tema de la carrera y de graduarme, sí. Ahí la verdad es Ah, que sí, ok. sí tuvieron esa presión Fueron en mí. De insistentes. hecho, hace poco a mi mamá le comenté como que, sí, mami, es que tú me dijiste que me escribiera. Ah, bueno, cuando me pasó este tema un poco antes de los 30 que Ujú. me replanteé para qué estudié esta carrera y no sé qué, porque no estudié tal. Y yo como que me dio que entré en una de reclamarle. Y entonces, mami, es que tú, ¿por qué no me diste más tiempo para yo pensar bien cuál era mi vocación? Y yo me acuerdo que tú me dijiste, no, es que después si no empiezas a estudiar apenas terminas, después hay un índice muy alto de deserción, como que después yo no iba a estudiar nada y por eso ya no se quiso arriesgar y me metió a estudiar lo que fuese de una.
Y fue un error porque es una decisión eh, tan importante en la vida lo que vas a estudiar que lo tienes que pensar muchísimo. Sí, pero hay que tomar en cuenta que en Venezuela, bueno, creo que en Venezuela es así, de que es muy importante el tema del estudio. O sea, Ah, sí o sí. sí, tú te tienes que graduar, no importa de lo que sea, pero tú te tienes que graduar. Claro, En mi sí. caso también personal, no, la crisis de los 30 en mi caso no pasó por un tema de que casarme y tener hijos, porque si bien es cierto, estas ideas están en la sociedad, por decirlo de alguna manera, que tú ya antes de los 30 tienes que tener una carrera, una casa, un hijo, el perro, todo. En mi casa nunca hubo esta conversación de que, Ajá. mira, Angie, tú tienes que, ante los 30 esto, o sea, no existió esa conversación, no existe y no creo que exista, porque si no Ajá. existió cuando tenía 20, no creo que exista ahora. Pero entonces yo siempre estuve como desconectada de esa línea de pensamiento Ajá. de que tengo que casarme entre los 30, tengo que tener un hijo, más bien todo lo contrario. Pero sí comencé con esta reflexión ya llegando a los 30 por el tema también de la profesión. No de la profesión porque ya yo había estudiado, Ujú. pero sí el tema de como el crecimiento personal, económico, profesional y más estando en otro país, yo también soy de Venezuela, y estando acá en Argentina era como que coño, o sea, a los 28 cuando yo todavía veía que estaba pelando dólar, era como que coño, ¿qué estoy haciendo? Sí. Entonces creo que en mi caso pasó por ahí, más por ese lado que por el tema de que si no tengo hijos o no me he Ajá. casado, porque yo nunca quise hacer nada de eso antes de los 30. O sea, yo eso siempre lo tuve muy claro, Y ahora desde sí. pequeña. ¿Mm? Y ahora sí. ¿Cómo que tú? Que sí, ahora sí. Sí, A no, siempre veces. estuve muy claro eso desde pequeña de que yo decía, no, yo antes de los 30 yo no, para mí eso no, ni casarme, ni, o sea, no, ni vivir en pareja, ni tener hijos. Bueno, tú sabes que a mí me ocurre que yo hubo un tiempo que quizás estaba un poco obsesionada con el romance y esas cosas y no se Ujú. me daba algo de verdad, que hubo un punto que yo digo, bueno, no importa, si me llego a casar, si no me caso nunca, no importa, si no llegas a tener hijos, no importa, la vida son tantas cosas que no tienes que pensar o enfocarte solo en eso. Y ahí se me fueron dando todo, se me fue dando todo de a poco y es como, yo ya había dicho a Y Dios, ya Dios, quería haz huir, lo pero que después llegó. quieras, o sea, Dios, haz lo que quieras, ya está, me entrego. Si voy a tener un esposo en el futuro o no, o hijos o no, no importa. O sea, que sea como se me vaya dando y así va a estar perfecto. Y al final se me dio, o sea, y me terminó yo casando antes que muchas de mis amigas que quizás ya Ok. estaban como más seguras de que estaban a punto de dar ese paso. Entonces es como, hay cosas que a veces se te dan cuando no las estás esperando. Cuando no las estás anhelando tanto, cuando te relajas y te sientes un poco mejor contigo misma en esos aspectos, se te va dando todo solo. O sea, es tremendo. Claro, porque dejas de presionarte. Mira, yo Ujú. conseguí un artículo que habla un poco de cómo identificar cuando se está atravesando por la crisis de los 30, porque a veces puede pasar eso que tú comentabas al principio de que de repente no es una crisis de los 30, es otra cosa y lo estoy relacionando con eso. Ajá. Es actual. Traté de buscar uno actual porque como la sociedad ha venido cambiando, de repente lo que puede ser la crisis de los 30 ahora no era lo que era hace 20 años, por ejemplo. Este es Ujú. el 2023. Y dice, lo primero que te dice es la presión social. Dice que es un Ajá. clásico, o sea, eso como que siempre ha estado ahí. La sociedad nos impone, en cierta manera, que a los 30 años deberíamos tener un trabajo estable, una casa, una pareja, también hijos y un futuro brillante por delante. Cuando no se cumplen estas expectativas, podemos sentirnos fracasados y decepcionados con nosotros mismos. Sí, yo creo que el tema de la presión social siempre ha estado, pero a veces pienso también, y esto sí ya es una opinión muy personal mía, que a veces siento que es uno mismo el que se presiona. Claro. Porque, ajá, ¿qué es la sociedad? A mí la sociedad no me mandó un mail diciéndome, mira, yo tienes que hacer tal o cual cosa. La sociedad somos nosotros mismos. Y si yo no me cuestiono esas creencias o no me las refuto, bueno, soy yo la que tengo la culpa de que no me estoy refutando eso, de que estoy siguiendo una línea de pensamiento que viene de afuera. Porque al final del día es mi vida, yo no puedo dejar que venga otro y la dirija por mí. No sé cómo lo ves tú. Claro, a ti no es que tu mamá te dijo, mija, y tú no tienes novio, mija, y No, nunca. Bueno, a jamás. mí tampoco. Mi mamá Pero siempre ahí, era, sea independiente económicamente, estudie eso, y por eso te decía que capaz mi crisis de los 30 vino fue por ahí, porque yo estudié, me gradué bastante joven, y yo tenía pensado otra cosa a los 30 y cuando vi que ujú. no, entonces ya, pero vino por ese lado. Claro, a mí también me pasó eso, como que yo decía, pero es que para este entonces se supone que yo tenía tantas cosas resueltas. Por ejemplo, la parte Claro. económica, la parte del éxito laboral, el éxito profesional. Se supone que ya esto tenía que estar resuelto. ¿Qué hago yo peleándome con un trabajo, con una cosa, con buscar y esto? O sea, esto ya se supone que para este entonces ya estaba descartado. Entonces ahí es como que te trastocas y te empiezas a sentir mal y frustrado. Pero bueno.
cuando leías ahí presión social, a mí me pasa eso también, como que a mí no es que nadie directamente me dijo estas cosas, o sea, en realidad a mí tampoco No me las dijeron, escucha de afuera, ay, se supone que a los 30 años ya tenías claro, que estar porque es que arreglado, uno ¿no? las escucha de afuera y yo lo que siempre pensé, siempre tuve este pensamiento, yo tomo lo que, con lo que yo me identifico y lo que no, no me interesa. O sea, a mí me pueden decir, no, mira, es que tú tienes que ser antes de los 30, pero no es lo que yo quiero. Entonces por ahí creo que a veces uno mismo es el que se autoimpone esa presión. Claro. Después tengo cambios en la vida. Esa sería la segunda. Dice, los 30 años son una época de muchos cambios en la vida, como la finalización de la educación, el comienzo de una profesión, el matrimonio o la paternidad. Estos cambios pueden ser estresantes y hacer que nos cuestionemos si estamos tomando las decisiones correctas. Claro, porque también es como, capaz por eso también sea un poco la crisis de los 30, porque es una edad como media decisiva, que tú no estás tan joven, pero tampoco tan viejo. Entonces, como que, bueno, capaz sí, estoy finalizando una carrera, o la estoy comenzando, o estoy pensando si tengo o no tengo hijos. Porque en el Ujú. caso de las mujeres también sabemos, y no es un secreto para nadie, de que hay una edad biológica. Y es una edad de que si no estás pensando, por lo menos tienes que decidirlo, ya en los 30. El tema también de pronto si estás pensando comprarte una casa, un auto, casarte. Entonces capaz también viene por ahí porque no es cualquier edad. O sea, los 30 no es cualquier edad, es una edad como decisiva o como para tomar decisiones. Exacto, es importante los 30, pero tampoco tanto. Pueden ser 35, pueden ser 40 también, o sea, no es como que uno tiene que ponerse una presión, no, no, ya yo tengo que estar claro con estas cosas y tal, porque Claro, si cada... no lo haces a los 30, lo puedes hacer a los Ay, 35, a los sí, 40. y hay gente que lo hace a los 20 incluso, hay gente que yo me quedo Bueno, loca, a los 20, 23 años ya la tienen tan clara en la vida que yo quedo así, wow, me quito el sombrero, porque yo a esa edad no tenía idea de nada. sí, sí, también. Pero bueno, son las creencias, es lo que siempre hemos creído, que a los 30 ya tenemos que tener un montón de cosas resueltas. Ujú, Es y no es como, así. y no es así, exacto. Después tenemos el envejecimiento, tal como indican acá, dice, a los 30 años muchas personas comienzan a notar los efectos del envejecimiento en su cuerpo y en su salud. Esto puede ser un recordatorio de que el tiempo pasa y puede hacer que nos preguntemos si estamos aprovechando nuestras vidas al máximo. Ah, claro, eso también es otra cosa que quizás sí lo he pensado. Pasa que en mi caso soy alguien que, como está clara de sus limitaciones o de sus distracciones, o sea, yo cuando tomo proyectos en mi vida, yo los tomo contados, porque yo no es que voy a meterme en clases de cerámica, a grabar un podcast, a dar clases de inglés, a no sé qué, no Ujú. voy a hacer un montón de cosas porque al final hay una de ellas que me va a quedar mal. Entonces yo agarro un par de proyectos por etapa de mi vida o por tiempo, Y por el unos tema del meses. envejecimiento. El tema del envejecimiento, bueno, algo curioso. Por un lado, yo me veo al espejo y yo me Ujú. veo más buena que nunca, o sea, de cuerpo. De cuerpo como en general, yo siento que nunca Ok, estuve más buena que ahora. yo pienso lo mismo. Pero en la cara sí me empiezo a ver un poquito como que así, pues Ujú. como entonces ahí empiezo a ver que si el serum de ácido hialurónico y la cremita y Claro, entonces voy, ahora estoy yendo que sí a hacerme limpiezas de cutis y sí, uno cosas se vuelve más consciente con que antes eso. nunca le paraba bolas a Claro. eso. Y ahora sí estoy como un poquito más pendiente de ese aspecto y estoy como que también, ay, ¿qué actividad física puedo hacer? Porque siempre tuve un tema con lo de la actividad física. Entre que me cuesta mucho Ujú. o me aburre, tiene que ser una actividad divertida, si lo hago con otra persona mejor, pero si no, divertido tiene que ser. Y no demasiado fuerte porque tengo un tema con el deporte de alto impacto, es como que desde chama me canso demasiado Ujú. y no tiene nada que ver con mi fisionomía, he sido flaca siempre, pero... Nada, imagínate que con el tema de cansarme tan rápido, cuando yo tenía como 15 años, que estaba en el colegio, nada, hacían esa cuestión de ponernos a correr alrededor de la cancha y yo me quedaba atrás y me empezaban a gritar ¡floja! Y yo decía, ¿pero qué me pasa? Porque siento que no doy, que no puedo correr más y los demás van tan bien, o sea, gordos, flacos, altos, bajos, y yo Ujú. estoy aquí tan quedada. Agarran y me hacen, voy al cardiólogo y me hacen un mal diagnóstico, o sea, me dicen que tengo un prolapso de la válvula mitral. Y a causa Sí, de esto me hacen tomar una pastilla sí, 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 sé qué es. para bajarme la presión, que no sé qué, y yo estoy con esa pastilla y control anual como por 10 años. Cuando vengo acá a Argentina, sí, hasta Ujú. más, no sé, no, más de 10 años la tomé. Cuando vengo acá a Argentina y me vuelvo a hacer todos estos chequeos, porque digo, bueno, ya que tengo otra vez mis médicos y no sé qué, vamos a chequear todo esto, el tipo me dice, no, tú no tienes eso. Y yo, ¿qué? Y consultaste con otro médico igual, por las Fui a dudas. dos. Y te dijeron los dos que Sí, me nada. dijeron, no, no, tú no tienes. Y yo, "Ah".
Y me dio una o sea, encima me dice, bueno, la pastilla que estuviste tomando, Ujú. tienes que dejarla tomar, pero de a poco. O sea, como que te tomabas esto, tómate una semana esto, después la siguiente semana un poquito menos, la otra semana un poquito menos, hasta que ya, en un mes. Y yo igual no hice eso, hice como una transición de 2 semanas y la dejé de tomar. Y no, no me afectó ni nada, porque me ocurría que yo le decía, no, que cuando yo estaba más chama y yo vine la primera vez, yo decía, no, es que yo me quedo dormida y cuando despierto tengo como taquicardia. Y entonces, nada, como que sumaron la taquicardia y el cansancio, es esto, más lo que supuestamente veían en el eco. Ujú. Y no, no era así. O sea, me dicen, no, pero es que es emocional eso, me dicen. Y yo, ¿en serio? Sí, sí, eso es porque eres nerviosa o eres así te emocionas mucho, alguna cosa, entonces puede Ajá, y ser. retomando el tema del envejecimiento. Pero la cuestión es que para que tú veas que ahí me estaban haciendo una vieja prematura. Yo tomándome una pastilla todas las noches antes de dormir y no me hacía falta y capaz a alguien también le pasó eso alguna vez. Por eso, por más que me haya visto uno, dos, Ok. tres cardiólogos, o sea, igual, porque las máquinas eran viejas y tal y qué sé yo. El tema es que, retomando todo ese historial que Ujú. tengo con el tema del deporte y de cansarme y no sé qué, es algo de lo que sí he estado más consciente ahora. Y digo, bueno, ¿será que me meto en un gimnasio? ¿Será que me meto en clases de zumba? ¿Será que alguna cosa meto allí? Porque lo que nosotros hagamos ahorita a esta edad, vamos a ver los resultados dentro de 10 años. Igual con Sí. el cuidado de la piel y Sí, todo yo lo que eso. pienso ahora es que yo pienso como que, o sea, ahora también me estoy cuidando más el tema de la piel y todo eso, y digo, ¿por qué no lo hice a los 20 años? Y sobre todo en Venezuela, que hace tanto sol, yo no me echaba Ujú, ni protector, yo ujú. dormía hasta con el maquillaje, imagínate. Ah, O bueno. sea, no me importaba un coño. Entonces ahora sí, el tema del envejecimiento creo que lo asocio más con eso, porque ejercicios casi siempre hice, eres ya un poco más consciente con eso, pero el tema de cuidarme la piel jamás, que piel nada. Claro. Bueno, después el último dice la falta de significado. En algunos casos las personas pueden sentir que sus vidas carecen de significado o propósito. Pueden sentir que están atrapados en una rutina sin sentido y no saben cómo salir de ella. Bueno, eso no me ha pasado todavía, ni que me pase. Pero es que la gente se confunden con el tema de que fue primero el huevo a la gallina, el propósito y estar vivo. No, no, pero es que en la vida vas de a poco buscando ese propósito. No es que un día se te prende la cabeza y esto es lo que tengo que hacer con mi vida, no. O sea, vos de poco vas viviendo tu vida, o sea, Sí, a mí valga no la me pasó eso, redundancia. pero yo lo puedo relacionar un poco, ese punto no me ha pasado, pero creo que puede ir un poco por cuando tú comienzas a compararte con otras personas. O Ah, sea, primero lo que tú mencionabas también, las expectativas, porque ya tú pensabas que tú antes de los 30 o a los 30 ibas a tener tal, 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 tal. Ya tenías una lista de cosas. Y cuando llegas a la edad, a los 30 o un poquito después de los 30 o cuando sea, y te das cuenta de que no, entonces, bueno, me imagino yo que comienzan a ser como una frustración. Y después el hecho de compararte. Pero no deberíamos caer en eso, porque todos los tiempos son distintos, uno tiene que, creo yo, no como yo lo veo, uno tiene que respetar nuestra propia historia de vida, porque ujú, uno es lo que es y ha llegado donde ha llegado por los procesos personales. Mi tiempo no puede ser igual al tuyo, porque yo no he vivido la misma vida que tú. claro. Entonces uno no puede estar como comparándose con otras personas a los 30, ni antes de los 30, ni después de los 30, porque cada quien vive su proceso de vida. Sí, sabes que de hecho ahora que lo mencionas me ocurrió en algún momento que me deprimía Instagram. Me hacía sentir mal, me hacía sentir patética, mal, porque estaba sola, sin novio, no viajaba, no hacía nada, y veía a la gente aquí con sus vidas, o sea, una gente que ya tenía dos, tres hijos, viste, de mi Claro. misma edad, de 20 y pico de años, y yo así, ay, pero ¿qué hice mal? O sea, es como que ahí cuando uno se empieza a comparar, ahí la cagaste, porque es tal cual, o sea, no es que vas a perder el tren, es que todos vamos en un tren Claro, diferente, cada o sea, quien las y paradas los son procesos diferentes. son propios, son personales y por eso te decía, a veces no es la sociedad la que nos presiona, uno como individuo es el que se presiona. Cuando se comienza con esas comparaciones o ponerse expectativas a veces incluso hasta irreales. Claro, Y ya para sí. cerrar este tema te quería preguntar, ¿sientes que te cambió algo cuando cumpliste 30? Lo que No. sea. Porque yo sí, ¿Ah, tú sí, sí? en mi caso sí, o sea, varias cosas. Por ejemplo, comencé a ser más consciente del tiempo. Mm, Para la gente que me conoce y los que no, yo siempre fui a hacer un montón de cosas a la misma vez. No me preguntes por qué, pero a mí me encantaba ajá. vivir así mi vida acelerada. Y después que cumplí 30 yo dije, ya va, o sea, como comencé a reflexionar eso, porque todo el tiempo ando corriendo. ¿Quién me está persiguiendo? Entonces comencé como a ser un poco más consciente con el tema del tiempo. Con el tema de la piel, lo que tú decías también. Ahora Ujú. mi skincare, estoy pendiente de ir al dermatólogo, antes no me importaba. Con el tema de la alimentación también,
fui como por etapas. A los Ajá. 30 justamente me dio por ser vegetariana, duré un año. No era lo mío, no era para mí, evidentemente. Pero ahora sí soy más consciente con las cosas que como, que un montón de alimentos los dejé de comer, eso. Ah, ok. Y con la rutina de ejercicio no diría que tanto, porque siempre fui a hacer ejercicio, pero ahora no lo hago tanto como para verme bien o por un hobby, porque yo iba antes más que nada porque me gustaba, sino también por el tema de sentirme bien, ¿viste? Ya uno comienza Ujú. como que a concientizar más esas cositas. Creo que eso, más Sí, que bueno, de nada. hecho con el ejercicio a mí me pasa lo mismo. O sea, cuando hice en Venezuela Zumba y eso, nunca lo hice, ay, porque quiero estar fitness y no sé qué. No, yo lo No, hacía porque yo quería porque te sentirme gustaba. fuerte. O sea, Ah, quería ok. sentir que tenía resistencia, que podía trotar, que podía correr y no me iba a cansar. Y sabes que es muy loco, esos son los primeros cambios que sientes cuando haces ejercicio. O sea, más allá de la apariencia física, son esos. El de bienestar, dices, Claro, eso claro, es sí. inmediato, eso Pero yo hasta no la me primera daba cuenta, clase. o sea, yo no me daba cuenta de eso. Yo, como te digo, siempre fui a hacer ejercicio, pero yo iba porque me gustaba, porque era un hobby, porque bueno, me estoy viendo, cuando uno comienza a ver resultados en su cuerpo, es como que bueno, ya se vuelve un hábito. Pero ahora lo voy porque me gusta, por todo esto, pero también es porque me siento bien y lo registro. Yo antes no registraba eso. Entonces Ah, sí van cambiando cositas cuando uno entra en los 30, en la década de claro. los 30. Bueno, nada, les agradecemos un montón que hayan llegado hasta este minuto del episodio. Y si llegaron hasta este punto, por favor, comenten, denle like, compartan el video, suscríbanse. Sí, vale, Uno tiene que jalar suscríbanse. bola para que la gente se suscriba. Bueno, les recordamos que esto es una producción de Clean Clean Media que tiene otros productos muy buenos también, otros podcasts. Los invitamos a que los busquen en YouTube. Esto es ensayo número 2 y así estamos en TikTok y en Instagram En también. Spotify también estamos Ah, ahora. ahora estamos en Spotify también. Tiene video y audio si solamente quieren escuchar, como prefieran. Y acuérdense que pueden empezar a escuchar en Spotify y después si quieren comentar, bueno, en YouTube. Así Bueno, que muchas gracias. Un saludo para Iván que está en Mar del Plata y a mi amigo Ezequiel que está en España. hasta la próxima. Gracias.